nos quedamos en el fenómeno de refracción. Este fenómeno lo vamos a ver con mayor detalle en la clase de interacción radiación-materia, porque me toca darles la parte de fibras ópticas. Y el principio de funcionamiento de la fibra óptica está basada en el fenómeno de refracción de la luz. Y ya habíamos mencionado que la refracción de la luz es el cambio de dirección de propagación cuando la luz pasa de un medio con índice de refracción N1 a un medio con índice de refracción diferente, ¿no? Sí, exacto. A la superficie se le llama interfase. La interfase es lo que divide esos dos índices de refracción. Habíamos dicho que el índice de refracción, ¿qué es, Gustavo? El índice de refracción, pues habíamos dicho que es como la capacidad que tiene una sustancia para cambiar el ángulo que incide. Ah, nunca dijimos eso. No, no inventes eso. Es... ¿qué dijimos que era? Pues es el rayo... Matemáticamente, ¿cómo se escribe el índice de refracción? Era la velocidad de la luz sobre lambda, ¿no? No. Gus, se me hace que no repasas lo que vemos en las clases. Sí, creo que tengo que repasar más, profe. Bueno, el índice de refracción habíamos dicho que es la razón de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Sí, sí, sí. ¿Ok? Sí. Entonces, si la velocidad de la luz en el medio es c, el índice de refracción es... Como profe, es que ahora sí ya no lo escuché. Si la velocidad en el medio es c, Ajá. entonces, ¿cuánto vale el índice de refracción? Pues la velocidad de la luz, porque esa es la velocidad de la luz. A ver, habíamos dicho que el índice de refracción es la velocidad de la luz en el vacío, Ajá. que es entre la velocidad de la luz en el medio. Ajá. Si la velocidad de la luz en el medio es c, Ajá, entonces ¿cuánto es es el uno, índice? entonces, es uno. Es 1. El índice de refracción siempre va a ser mayor o igual a ¿qué número? A uno. A 1, ¿ok? Obviamente no puede llegar a 300,000 el valor. Es 1, 1.1, 1.2, ¿no? A Sí, lo sí, sí. mucho 1.5. Ah, sí, ya me acordé, eso fue lo que vimos, profe. Ok, sale. Entonces, si te lo repito, cada vez si te lo pregunto es para ver si se te está quedando los conceptos que estamos viendo en clase, ¿no? Por eso te los repito. Si no te lo preguntara, mucho menos se te van a quedar, ¿no? Entonces, si no se te queda, pues ¿cuál es el propósito de dar clases si no se te está quedando nada? Sí, profe. Ok, Gus. Sale, entonces habíamos dicho que cuando la luz siente un cambio del índice de refracción, pues obviamente se produce una desviación y eso es porque la luz también sufre una disminución en su velocidad, ¿no? Sí, Y este índice de refracción habíamos dicho que depende de quién. depende del medio, ¿no? Y Ajá, pero está en función de quién este índice de refracción también. en función, no sé, del medio o No, del... Gustavo, ¿qué pasó? Habíamos dicho que el índice de refracción es función o depende de la longitud de onda. Ah, de la longitud de onda, ok. Es decir, dependiendo de la longitud de onda de este rayo incidente, también va a depender este ángulo de refracción, ¿no? Sí, sí, sí. Gus, como que no sé si es la clase en línea, pero siempre que te pregunto las cosas, como que no se te quedan. No sé si algo está fallando, no sé qué está pasando, pero te pregunto las cosas y a veces como que siento que no se te quedó.
Pues sí, profe, voy a repasar más. Ahora, por favor. Bueno, entonces, ok, habíamos dicho que podemos tener dos tipos de refracción, una refracción que viene de un medio de índice de refracción menor a un medio de índice de refracción mayor, ¿no? Tenemos esto. Pero también podríamos tener el caso en que este rayo se refleja aquí y ahora viene de regreso, ¿no? Exacto. Entonces tenemos la refracción cuando el índice de refracción acá es mayor que el índice de refracción aquí, ¿no? Sí. Entonces, para ese caso, el ángulo de incidencia viene siendo este, teta 1. En este caso, este ángulo es el ángulo de refracción. Y para este caso, este vendría siendo el ángulo de incidencia, ¿no? Y dice que siempre se mide a partir de la normal. De la normal al rayo, ¿no? Entonces, cuando sale la luz, ya sale desviada. Es decir, viene, ya no sale con esta dirección. Sí. Ok, este ya sería el ángulo refractado. Es decir, si esta luz proviene de la luz que se reflejó en un pescado, y tú estás viendo aquí ya la luz que salió de la interfase, si tú quieres agarrar el pescado, lo que tú verías es que el pescado, si trazamos una línea imaginaria aquí, el pescado estaría en esta posición, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, o sea, Porque estás no viendo estaría este donde... rayo. Ajá, ¿No? exacto. Entonces, como tú estás viendo este rayo, tú tienes una imagen virtual y estás viendo el pescado acá, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Entonces, si tú lo quieres atrapar, lo que hace la gente, pues es tratar de agarrar la imagen, pero nunca lo van a atrapar porque el pescado no está aquí, el pescado está acá. Ajá, exacto. Simplemente que la luz se dobló cuando salió del agua, ¿no? Sí, exacto, sí, sí, sí. Por el fenómeno de refracción. Ok. Profe, pero eso pasa solo si estás afuera del agua, ¿no? Sí, Porque... porque aquí está tu ojo, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Si Pero cuando estás estás adentro dentro, del agua también se ve en otro lugar, ¿no? pero ¿por qué si estás en el mismo medio, en el mismo índice de refracción, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Entonces ahí la luz no tiene por qué cambiar su dirección porque está en el mismo medio, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, entonces si tú haces más grande este ángulo, este, este rayo cada vez se va a alejar más de la normal y se va a acercar más a esta superficie, ¿no? Ajá, Si crece sí, sí, sí. teta 1, va a crecer teta 2. Va a llegar en que este rayo va a viajar sobre la interfase. Ándale, sí, sí, sí. Ese ángulo se le va a llamar ángulo crítico, ¿ok? Sí. Cuando se cumple eh, cuando se cumple este hecho, se le llama ángulo crítico. Y a partir de ese ángulo crítico, si tú sigues aumentando este ángulo, entonces la luz ya no va a salir de esta interfase y se va a reflejar. Es decir, que esta interfase va a actuar Como como espejo. un espejo a partir de un cierto ángulo. ¿Ok? Y sin embargo, toda la luz que viene aquí se va a reflejar, nada se va a transmitir. Entonces esto actúa como un espejo 100% reflejante. Ok. Entonces quiere decir que si tú te sumerges en la alberca, Ajá. a partir de un cierto ángulo en donde provenga la luz y llegue a tus ojos, si se cumple esto, tú vas a ver la superficie o la interfase como un espejo. Todo lo que veas aquí va a ser el reflejo de lo que está acá. Sí, sí, sí. ¿Ok? Entonces, esto también se puede dar en el aire, la reflexión, bueno, mentira,
Esto solamente se da con índices de refracción mayor que acá, ¿no? Sí, Es sí. decir, que el índice de refracción en donde se propague la luz tiene que ser forzosamente mayor que el índice de refracción que está acá, Ok. para que tengas una interfase. Si no tienes una interfase con estas condiciones, no puedes obtener la reflexión total interna. Sí, sí, sí. Y este es el principio de funcionamiento de las fibras ópticas. Si Sí, te sí, das sí. cuenta que tenemos un trozo de vidrio, entonces el vidrio tiene un índice de refracción mayor al Al aire. aire. ¿Ok? Entonces estamos teniendo esta condición. El índice de refracción en donde se va a propagar la luz tiene que ser mayor al Al del índice aire. del medio. ¿Ok? Al índice del medio. Sí, sí. No, no forzosamente tiene que ser aquí aire. Puedes poner a lo mejor un plástico u otro vidrio que tenga un índice de refracción menor a este, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, entonces aquí cuando propagas luz y se cumple esta condición, que a partir de este ángulo, todos los rayos que tengan un ángulo mayor a este se van a reflejar. Y entonces es lo que tenemos aquí. Ok. Es decir, estamos reflejando la luz sin necesidad de tener un espejo. La propia interfase, bajo estas condiciones de índices de refracción y ángulo, se comportan como un espejo perfecto. Oh, está muy Y, bien, profe. y ese es el principio de funcionamiento de las fibras ópticas. Ajá, es lo que le iba a decir, es como lo del internet, ¿no, profe? Que ya El ponen. internet es fibra óptica. Ajá, exacto, es fibra óptica, ¿no? Sí, 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 el internet es fibra óptica. Transmisión de datos a la velocidad de la luz. Exacto, pero pues, por ejemplo, este que ponía en el medio, en la figura de en medio, es como una fibra óptica muy grande porque son espejos, me imagino, como tal. Bueno, es un vidrio completo. Es un vidrio, no Ajá, son espejos, Gustavo, ajá. no son espejos. Sí, Las es interfaces funcionan como como espejos, pero espejo. no son espejos. Ujú, Sí, esto se le llama guía de onda. Y ok. cuando la guía de onda es cilíndrica, Ujú, se le conoce como fibra óptica. ok, perfecto. Y cuando no es cilíndrica, pero ocurre este fenómeno, se le llama guía de onda. Y obviamente es guía de onda, valga la redundancia, porque guía las ondas electromagnéticas en el interior del medio, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, Gustavo. Entonces, esto le vamos a poner ecuaciones en la Sí. clase de interacción radiación-materia. Vamos a Ah, perfecto. ponerle, vamos a ver cuál es la ecuación que relaciona este ángulo con estos índices de refracción y este ángulo. Entonces, aquí tenemos 4 parámetros, estos 2 ángulos y 2 índices de refracción. Sí, sí, Obviamente aquí tenemos una configuración geométrica, ¿no? sí. De aquí sacamos una ecuación y esa ecuación se llama ley de Snell. Ok, la ley de Snell. La ley de Snell, si conocemos estos 2 índices de refracción, podemos conocer este ángulo. Ok. O si conocemos este ángulo y estos 2 índices de refracción, podemos conocer este. Y también conociendo este, podemos deducir este. Ok, sí, sí. Ok, pues bueno. Bueno, aquí lo que te muestro está muy rápido, debería de ir más lento. Es que habíamos mencionado que la luz es una onda y una partícula al mismo tiempo, ¿no? Sí. ¿Y cómo la podemos tratar? Pues depende del fenómeno que estemos trabajando. Hay ciertos fenómenos que se pueden resolver mucho más fácil si tomas en cuenta la onda o la luz como una onda electromagnética, y hay fenómenos que se resuelven más fácil si consideras a la luz como una partícula. En Por lo este caso, nosotros estamos considerando a la luz como qué. como una onda. Aquí, ¿no?
Ah, bueno, ahí cuando chocan o como partícula. ¿Por qué Pero como partícula? ¿Por qué, pues por qué sabes que aquí es como partícula? porque está chocando contra una superficie. O sea, o bueno, tal vez como las dos. Es que yo había entendido que cuando viaja la luz se veía como onda y cuando choca con una superficie la vemos más como partícula. Entonces, Habíamos mencionado que dependiendo del fenómeno lo vas a tratar como onda o como partícula, ¿no? sí, sí, sí. Aquí lo estamos considerando como partícula. ¿Y por qué? Porque estamos viéndolo como fotón que tiene una incidencia y choca contra una superficie, ¿no? ¿En qué momento choca? Pues cuando cambia de ángulo en la interfase, ¿no? Cuando choca algo, se regresa, ¿no? Ajá, y ve que antes habíamos visto que estaba ese de reflexión, ¿no? Y luego Sí, está la refracción y que de todas formas, aunque había refracción, había un pedacito que sí se reflejaba, ¿no? ok. Aquí sí hay un pedazo que se refleja. Ok. Bueno, entonces lo vemos, esto representa como un fotón Ujú, porque lo que estamos nada más dibujando es su trayectoria, ¿no? sí, sí. Como un vector. Ujú, sí, Si sí. quisiéramos verlo como onda, lo que hacemos es dibujar aquí una onda senoidal, ¿no? Ok. Pero cuando lo vemos así, con estos vectores, lo estamos considerando como un fotón. Profe, o sea que siempre que vea vectores hablando de luz, ya debo imaginar que estamos tratándolo como partícula. Como partícula, sí, porque ese vector ya lleva una dirección de propagación, ¿no? Sí. Por lo regular, cuando tratamos ondas, las dibujamos así, ¿no? O Ok. sea, le quitamos este componente azul o magnético Sí. y nada más tomamos en cuenta el campo eléctrico. Entonces, cuando quieres dibujar, por ejemplo, Sí, como este, lo de la fibra óptica, ¿no? Que se veía el láser reflejado, pues ahí se veía como tipo la onda sinoidal, ¿no? ajá, cuando lo representas a la luz como onda, en lugar de ponerlo así como un rayo, lo dibujas como una ondita, ¿no? Ujú, ok. Profe, y tengo otra duda que creo que es un poco relacionada. O sea, por ejemplo, en el internet yo he visto que mi fibra óptica la ponen enredada, no la ponen recta, ¿no? Entonces, si hay un ángulo crítico donde se da este fenómeno de refracción interna, se supone que si tú movieras la fibra óptica no se perdería ese ángulo. Cuando tú doblas la fibra óptica, Ajá, no debería estar siempre completamente recta. no, Ok. no, porque lo que está haciendo la luz es rebotar en las paredes, ¿no? Ujú, sí, sí. Obviamente, si tú doblas la fibra óptica, vas a encontrar en algún momento ese ángulo, ¿no? Ajá, sí, sí. Pero Porque son muchos rayos los que vienen aquí. ok, entonces digamos que alguno va a acabar en ese proceso de refracción interna, aunque algunos Exacto. otros no. Los que cumplan, los rayos que cumplan que este ángulo sea mayor que teta c, se van a reflejar. Y los que no cumplan esto, no se reflejan. Ok, ok. Sí, sí, sí. Entonces, aunque tú enrolles la fibra óptica, se van a seguir reflejando rayos. Por Sí, eso sí. se le llama guía de onda. Ok, ok. Profe, y tengo otra pregunta. Yo he visto, o sea, por ejemplo, en mi casa tengo una fibra óptica un poco más gruesa que la que tiene mi abuelo. Él tiene un cable más delgado. En teoría, si viaja a la velocidad de la luz, eso no tendría por qué afectar, ¿no? O sea, el tamaño de la fibra, o sí. ¿Afectar a quién? En cuanto a bueno, ajá, a la velocidad de la luz, no, porque viajaría dentro de la misma velocidad, ¿no? Este, Entonces, como para transmitir información, sí afecta que sean más fibras ópticas que menos o algo así. ¿Más fibras ópticas?
Ajá, o sea, porque bueno, yo me estoy imaginando que adentro, así como se ve en esta imagen, hay como varias tiritas, ¿no? Adentro, entonces yo me imagino que si es más grueso, trae más tiritas y el otro tiene menos, ¿no? A ver, esta es una fibra, Ajá, exacto, por eso decía más fibras, porque pues va a haber más de esas adentro de un cable, ¿no? O menos. más ópticas, lo único que hace es que transporta una mayor cantidad de luz, Ujú, exacto. ¿sí? Ujú, Si tú pones un medidor de potencia, vas a detectar más fotones, ujú, porque hay más fotones que salen de todas estas fibras ópticas. ujú, ok. Pero la velocidad de la luz cambia, No, no cambia. pues no cambia. Ujú. Pero sí afecta en cuanto a lo que me acaba de decir, o sea que tener un cable de fibra óptica más grueso te da más potencia y uno más delgado te da menos potencia. Eh, sí, 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 Ok. porque cuando es más grueso, como lo vamos a ver en la materia de interacción, hay más modos de propagación. La luz se puede propagar en el interior de la fibra óptica en un modo. Ok. Entonces hay fibras que son monomodos, solamente permiten un modo de propagación de la luz. Pero hay fibras que son más gruesas y entonces son multimodos, permiten muchos modos de propagación de la luz. Ahí vamos a ver qué son los modos. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Bueno, porque por lo que me está explicando yo me imagino que es así como la clave Morse, ¿no? O sea, son pulsaciones que mandan que al estar rebotando son las que va captando el otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, supongo que después vamos a ver más eso, ¿no? Sí, porque no son pulsaciones. ¿Por Ok. qué dices pulsaciones? Porque el láser, o sea, yo me imagino que se prende y se apaga a cierta velocidad y esas son, bueno, como pulsos o no sé si así se llame, que son Si lo, de luz, si ¿no? lo, si lo prendes y lo apagas acá, Ajá. el láser, independientemente que lo que tienes que, lo prendes, hay luz, lo Ajá. apagas, no hay luz, lo prendes, hay luz, lo apagas, no hay luz, pues Ajá. son pulsos, ¿no? No Ajá, tiene sí. nada que ver con la fibra óptica, ¿o sí? Ah, ok, no, no, no. Entonces lo que cambia sería su intensidad para transmitir la información, como que brilla Su, más y menos. No, no. pero ¿por qué cambia su intensidad? O sea, porque bueno, por eso le digo que yo creo que lo vamos a ver después, pero yo lo que me imaginaba era eso, ¿no? O sea, como los datos son unos y ceros, pues para mí era que hay luz o que no hay luz, ¿no? Entonces por eso lo veía como pulsos y esos pulsos los transmitían a través de la fibra óptica que llegaban pulsos o no llegaban, pero creo que Sí, estoy mal. sí, pero lo que hace la fibra es transmitir esos pulsos, ¿no? Ajá, Pero exacto. los pulsos vienen desde, Sí, desde el emisor, que sería el láser. sí, la fibra lo único que hace es guiar la luz. Ujú, exacto. Entonces, la fibra no te produce, digamos, pulsos. La fibra lo único que hace es guiar la onda que se está propagando en el interior de la fibra, ¿no? Ujú, Si sí, sí, ya sí. quieres pulsos o no pulsos, pues depende de la fuente Ajá, de la y fuente. del detector. Ajá, exacto. Y la fibra óptica es el medio de propagación. Ujú, sí, sí, sí. Sí, ¿ok? Sí, está muy bien, profe. Sale, Gus. Pues entonces, esto que está aquí es una fuente puntual. Cuando Ujú, hablo de fuente puntual es una fuente que emite luz. Y la luz se puede ver tanto como onda o como partícula. Si la vemos como partícula, entonces llega un fotón, llega una y se desvía, ¿no? ok. Obviamente aquí tenemos muchos fotones. Tenemos uno aquí, uno acá, uno acá. ¿Por qué? Porque la fuente de iluminación Ujú, está radiando toda la superficie, sí, sí. como lo puedes ver en las ondas, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Entonces, si lo vemos como ondas, esta onda llega y cambia ligeramente su curvatura. Ujú, Es decir, si lo vemos como onda, también la onda se refracta. ujú, sí, sí, sí. Ok,
Dentro de la naturaleza, los fenómenos de refracción que conocemos es el arco iris. Y el arco iris se forma porque tenemos gotas o microgotas de agua, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces estas microgotas de agua funcionan como lentes. Okay. Y que como prismas, bien, como llega la luz blanca del sol y habíamos dicho que esta luz tiene todas las longitudes de onda. Exacto. Cuando pasa de el aire al interior de la gota, siente un cambio de índice de refracción. Entonces habíamos dicho que ese índice de refracción depende de quién. De el medio y de la longitud de onda. De la longitud de onda, ¿no? Que el índice de refracción depende de la longitud de onda. El medio ya tiene un índice de refracción, ¿no? Ajá, exacto. Ok, entonces quiere decir que para cada longitud de onda va a sentir un índice de refracción diferente y por lo tanto su cambio en la dirección va a ser diferente. Entonces aquí se descompone en sus colores o en sus diferentes longitudes de onda. Sí, sí. Llega esta superficie aquí como una lente. Entonces esta lente tiene un foco. Okay. Acá. Aquí tenemos una lente cóncava. Sí, ¿sí? ¿Y qué habíamos dicho? ¿Cuál es la característica de las lentes? Que tienen un foco donde, pues por eso se enfoca y ahí es donde se ve la imagen. ¿Y qué es el foco de la lente? En donde se ve la imagen clara. No, dijimos que, ok, ese es un efecto del foco. Pero ¿qué dijimos que es el foco de la lente? El foco de la lente, pues es donde se ve la imagen virtual o la imagen real, ¿no, profe? Dijo que ahí era donde se enfocaba, ¿no? No. Cuando se ve la imagen es cuando el foco del cristalino coincide con la superficie de la retina, entonces dice enfocado. Ajá, exacto. Pero eso no es el foco de la lente. Entonces el foco de la lente... ¿Qué es lo que estás viendo en esta imagen? Pues que como que se une la luz en un punto y después ya se vuelve a separar. Es donde el foco de la lente, Gustavo, es donde se concentran o convergen todos los rayos de la luz. Ok, convergen todos los rayos. Donde se concentran o convergen todos los rayos de la luz al pasar por una lente, se le llama el foco de la lente, Gustavo. Los rayos de la luz. Ok. El foco de la lente es donde se concentran todos los rayos de la luz. Y también ahí es donde se produce ese efecto de ver la imagen clara, ¿no? Cuando el foco de la lente está en la retina, entonces ahí es cuando vemos las imágenes enfocadas. Ok, profe, es que yo lo estaba pensando así como en un microscopio que ve que lo enfocas, ¿no? Entonces, como que haces lo que nos había explicado del ojo, que mueves justamente físicamente Cuando eso para que se enfoque, ¿no? O sea, para que se vea cuando claro. estás en un microscopio y quieres enfocar la imagen, lo que haces es subir o bajar el objetivo del microscopio. Sí, sí, sí. Y lo que estás subiendo y bajando, ¿qué es? El lente, para que así pueda enfocar. Y sí, bueno, ¿no? y si subes y bajas la lente, ¿qué también estás cambiando? ¿Qué también estás subiendo y bajando? En donde está el foco, ¿no, profe? Eso es lo que estamos El foco de cambiando. la lente, Sí, ¿no? El foco es constante. Entonces, si subes la lente, lo que estás haciendo es subir el foco, ¿no? Sí, sí. Si bajas la lente, lo que estás haciendo es bajar el foco. Sí, Cuando sí, sí. enfocas la imagen es cuando pones el foco en la superficie de la imagen. Ok, sí, sí, sí. Sí, eso es enfocar la imagen, poner el foco de la lente en la superficie del objeto. ¿Ok? Sí, profe. Sale, Gustavo. Entonces,
pues aquí se enfocan y obviamente después de que se enfocan, pues se expanden, ¿no? Ok. Pero aquí al expandirse cambió ya de posiciones las longitudes de onda. Si te das cuenta, aquí era rojo, ahora el rojo está aquí, ¿no? Ajá, sí, cambió como que su dirección, ¿no, profe? Es Se decir, invirtió. se invierte la imagen, Ujú. ¿ok? Se invierte la imagen. Y ya que se invirtió la imagen, cuando llega aquí en esta otra superficie, ¿qué ocurre? Otra vez se vuelve a refractar, ¿no? Otra vez se vuelve a refractar, ¿no? Entonces, si tenemos una nube de partículas aquí, pues cada una refracta estos rayos y entonces, como es simétrico, se forma El arco iris. este arco iris, porque esto solamente se lleva a cabo a un cierto ángulo, ¿no? Sí, sí. Entonces, si ese ángulo es simétrico, lo que tú ves es un medio círculo, porque siempre se debe de conservar ese ángulo, ¿no? Ese ángulo, ok. Profe, o sea, y aquí adentro de la burbuja se podría dar también refracción total interna, ¿no? Porque algunos rayos podrían volver a rebotar y así, ¿no? Y estar Es- rebotando adentro ¿Qué tenemos aquí? un lente. No. Bueno, esta es Sí, la la forma de lente un es lente, cóncava, ¿no? Ajá. pero ¿qué está pasando aquí en la luz? Un cambio de dirección. No. Mm, Vamos de aquí, lo Gustavo. del foco. No, ¿qué es esto? Ajá, el ángulo crítico, ¿no? Donde se empieza a rebotar adentro la luz. Ese. Exacto. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Ese es un ángulo crítico? No. Sí, es un ángulo ¿Qué, crítico. qué está pasando aquí? ¿Es un ángulo de refracción total No. interna? No. ¿Cuál ángulo de refracción? Dijimos que cuando ocurre esto se llama reflexión total interna. Ajá, reflexión total interna. Se refleja toda la luz, pero internamente, es decir, ya no sale de esta interfase. Sí, sí, sí. ¿Qué estás observando aquí? Pues ese efecto, ¿no? Reflexión total interna. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque esto es una gota de agua Sí, sí, sí. y está en el aire. Ajá, o sea, yo lo que le estaba preguntando es que si ese efecto se puede volver a dar en otro punto, dentro de la misma gota. Solamente, pero ¿por qué se va a dar en otro punto si nada más viene aquí? Aquí viene la luz Ujú. y se refracta. Ajá, Y aquí hay reflexión total interna. ajá. Pero luego cuando vuelve a tocar la superficie a la salida, profe, ¿podría darse ese efecto de nuevo de cada longitud de onda? ¿O no? Aquí, Ajá, cuando toca ya sí. no se cumple la condición de reflexión total interna. Ah, ok. Y entonces, ¿qué ocurre? Es esto, ¿no? Ok, La luz llega y sale. ok, ok. Si hubiera reflexión total interna, entonces la luz no sale No acá y no saldría. veríamos Ajá. el iris. Sí, sí, sí. Exacto. Ajá, o sea, es que esa era mi duda, porque yo decía que si pasó esto de este lado, pues de este lado al ser una esfera se podía repetir ese fenómeno, ¿no? Pero no se repite porque aquí se cumplió esa condición, pero Ok, aquí ya no se está cumpliendo. ok, ok. Sí, sí, está bien, profe. Ok, Gus. Bueno, nosotros solamente vemos medio círculo justamente porque ese ángulo, si tú lo rotas para hacer, como tiene un eje de simetría, te va a formar un medio círculo. Pero Sí. si tú te vas más a una altura mayor, lo que vas a ver es el círculo completo. Sí, sí, sí. Y por lo regular se forman dos arcoíris, porque como que hay bueno, las partículas son de tal manera que se cumple que exista ese ángulo en dos círculos concéntricos.
Entonces, por lo regular se forma este tipo de imagen. Un círculo más tenue que este. Ok. Bueno, polarización. Esta es la otra que vamos a ver. Este sí te la quiero enseñar más matemáticamente. Perfecto. Porque he escuchado hablar o mencionarte de qué es la polarización o mencionas polarización, pero quiero que te quede claro el concepto de polarización hablando de la luz, ¿no? Sí, sí, sí. Porque me acuerdo que yo le había dicho lo de la ventana, pero dice que esa es polarización eléctrica, que no es lo mismo. Polarización eléctrica. Ajá, Es- se acuerda que le había dicho de que una ventana a veces es transparente y a veces es opaca porque se le hace pasar una corriente eléctrica, ¿no? Entonces cuando se le hace pasar se ordenaban las moléculas y se volvió Ok, opaca. Entonces me dijo que eso era polarización eléctrica, pero que no era polarización de la luz. ok, bueno, es lo que quiero ver para esos conceptos. Las pantallas de la computadora y algunos, y los celulares y algunos relojes son cristales líquidos. Sí, sí. Y esos cristales líquidos son moléculas que se alinean de acuerdo al campo eléctrico. Es decir, cuando tú los conectas a la luz, se alinean, ¿no? Ujú. Y cuando se alinean y tienes una fuente de iluminación hacia atrás, dejas pasar ciertas cantidades de luz o ciertas longitudes de onda, dependiendo de su polarización. Y eso es lo que te hace formar la imagen. Ok. Bueno, la polarización nos las vamos a saltar aquí. No tiene caso que te explique eso porque lo vamos a ver el próximo martes, que es polarización. Ok. Pero la polarización tiene que ver con el campo eléctrico o la componente del campo eléctrico de la luz. Habíamos dicho que la luz es una onda electromagnética, ¿no? Sí. Es decir, tiene un campo eléctrico que oscila en el tiempo y en el espacio y al mismo tiempo genera un campo magnético que oscila en el tiempo y en el espacio. Es decir, que estos dos campos se autogeneran uno al otro. Uno forma al otro y el otro forma al otro por las ecuaciones de Faraday. Ok. Las ecuaciones de Faraday nos decían que un campo eléctrico variando en el tiempo y en el espacio genera un campo magnético. Ok. Y también hay otra ecuación que dice que un campo magnético que cambia en el tiempo y en el espacio genera un campo eléctrico. Bueno, O sea, aquí es lo mismo, pero invertido, ¿no, profe? sí, los dos campos se autogeneran. Ujú. Cuando tú pasas corriente a través de un cable, Sí. alrededor de ese cable se genera un campo Eléctrico y magnético. magnético, nada más. Cuando tú pasas corriente por un cable, ahí ya tienes un campo eléctrico fluyendo por el cable, ¿no? Sí. Y entonces ese campo magnético genera alrededor del cable, digo, ese campo eléctrico que el Circula cable por el de cable, cobre ¿no? genera un campo magnético alrededor del alambre de cobre, ¿no? Sí, sí, sí. Es el principio del imán, ¿no? Del imán, de los electroimanes, sí, sí, podría ser. Sí, es, exacto. Bueno, pues aquí el campo magnético muchas veces lo despreciamos porque la magnitud de este campo magnético es C veces menor que el campo eléctrico. Ok. O sea, es Es muy decir, pequeño. que sí, es muy pequeño. ¿Cuántas veces es más grande el campo eléctrico que el campo magnético? No, pues no sé, pero por lo que dice debe ser mucho mayor, ¿no? Ya lo dijimos, C veces C veces. ¿Y C es quién la es? velocidad de la luz, ¿no? Es la velocidad de la luz, ¿no?
Ok. Entonces, el campo eléctrico es 6 veces mayor que el campo magnético. Entonces, quiere decir que este campo magnético en amplitud es muy, muy, muy pequeño, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por eso la mayoría de los fenómenos se resuelven solamente considerando el campo eléctrico de la luz. Ok. Ok, entonces este campo eléctrico de la luz, pues lo podemos visualizar en un sistema cartesiano, como el que está aquí, ¿no? Sí, sí, Este sí. cuadro. Entonces, si este campo eléctrico está inclinado, decir así. Ajá, es lo que le iba a decir, porque la luz siempre la dibujábamos, con los dos campos, pero transversales, ¿no? Exacto, uno, digamos, el campo eléctrico siempre lo ponemos vertical y el campo magnético Horizontal. horizontal, ¿no? Pero ya que vamos a desechar el campo magnético, nos quedamos con el campo eléctrico. Y si lo inclinamos, entonces tenemos una componente en X y una componente en Y, ¿no? Sí, está bien, pero... Entonces, de tal manera que si tú sumas la componente en X y la componente en Y, ¿qué te va a dar? Pues ¿no? Una onda senoidal. Exacto, te va a dar esta, ¿no? Y entonces el campo eléctrico va a estar oscilando acá. Cuando el campo eléctrico oscila en un plano, porque esto es un plano, Sí. sí, puedes visualizar, Gustavo, que esto es un plano. Sí, el plano, por el plano cartesiano, ¿no, profe? Que tiene X, Y, Z, nada más que este es tridimensional. La Z no se ocupa por lo que dijo de que se estaba rotando y solo ocupábamos X y Y, ¿no? Z es la dirección de propagación. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Y XY es en donde está variando esta amplitud, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces habíamos dicho que este campo eléctrico lo inclinábamos ligeramente, ¿no? Sí, sí. Y al inclinarlo ligeramente podemos descomponerlo en dos vectores, Sí. uno en X y otro en Y, ¿no? Sí, sí. De tal manera que si tú sumas el vector en X y el vector en Y, pues te va a dar esto, ¿no? Esta es la resultante. Sí, sí. Bueno, cuando el campo eléctrico oscila en un plano, ¿en qué plano está oscilando? En el de X, ¿no, profe? No, no, no. ¿En el de Y entonces? No, no, no. ¿No? Entonces No, no nos... esto va a estar más complicado de enseñarte. Bueno, a lo mejor. Este es el plano donde está oscilando, ¿no? Sí, el plano de polarización lineal. Sí, esto cuando cuando el campo eléctrico de la luz oscila en un plano, porque si te das cuenta, esto es una hoja inclinado a 45 grados, ¿no? Ajá, sí, sí, eso sí lo veo, Ese profe. es el plano, ese es el plano. Ok. Es decir, el campo eléctrico no sale de este plano, oscila en este plano, ¿no? Sí, sí, sí. Esto. Así es como cambia la luz, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando el campo o la resultante del campo eléctrico oscila en un plano, se le llama polarización lineal. Ok. ¿Ok? Sí, porque no sales de ese plano, ¿no, profe? No sale de ese plano. Ahora, nosotros podemos jugar con esto, es decir, con las componentes de este campo eléctrico, la X y la Y. Si las desfasamos, es decir, si las movemos o las retrasamos una con respecto al otro, entonces este campo eléctrico ya no se va a mover se va a mover de manera circular. Ahí ya estaría moviendo en múltiples planos, profe. Y aquí pues no hay múltiples planos, prácticamente se mueve en un círculo. Sí, sí, sí. Entonces, esto se llama polarización circular. Pero si la amplitud de estos ejes en X y Y son diferentes, entonces
se genera un movimiento elíptico. Y esto se conoce como polarización elíptica. Esta es la polarización de la luz. Sí, sí, sí. Ahora, cuando escuchas hablar de gafas polarizadas, es porque el material de las gafas es de tal manera que bloquea este plano. Sí, sí. Y al bloquear este plano, ¿qué va a ocurrir? Pues que no va a haber ese tipo de luz, ¿no? Que no va a pasar la luz por el material, ¿no? Entonces, cuando te dicen gafas polarizadas, quiere decir que parte de la luz se bloquea. Exacto. Porque estás bloqueando una parte de la polarización. Sí, y sí, otra sí. parte la dejas pasar. Entonces, si tú giras tus gafas, Ahora sí ya se ve la luz y si no, luego ya no se ve negro, ¿no, profe? se ve negro, exacto. Si tienes unas gafas polarizadas, puedes hacer la prueba con el monitor de tu computadora. Sí, 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 también lo he hecho con las gafas 3D, profe. Si tú giras la cabeza ya no se ve el 3D y si lo dejas se ve el 3D. Lo que estás haciendo es que el eje de polarización de las gafas ahora coincide con el eje de polarización de la luz. Sí, sí, sí. En ese momento la luz pasa, pero si el eje de polarización de las gafas es perpendicular al eje de polarización de la luz ya no pasa. Sí, sí, sí. Eso es polarización. Pero bueno, la próxima clase vamos a ver todo esto con matemáticas. Esta parte sí te la quiero enseñar, no necesariamente explicado oralmente, sino necesito explicarte qué es la onda en términos de matemática y qué es la polarización. Va a estar complicado, va a estar un poco difícil, porque estudiar la luz es algo muy complejo y hasta los físicos les toma años estudiar esto, y obviamente tu formación es diferente, biotecnólogo, pues las ecuaciones que vamos a ver en muchos de los casos son ecuaciones diferenciales. Ok, profe. Y los conceptos no son tan fáciles de asimilar, ¿no? Entonces, esto va a costar mucho trabajo porque hay mucha matemática y las personas que son hasta físico-matemáticos les llega a costar porque son ecuaciones diferenciales de primero y segundo grado, ¿no? Ok, profe. Sí, está bien. Voy a abrir un libro de matemáticas para recordar lo que es ecuaciones diferenciales entonces. Bueno, si te da tiempo, bien, pero pues ecuaciones diferenciales, recordarlo, pues sí vas a necesitar un curso completo. Sí, sí, sí. ¿Sí llevaste ecuaciones diferenciales en la carrera? Pues recuerdo que sí, hace mucho tiempo. ¿Cuántos cursos? Como 2. Ay, ¿quién te los dio? No, pues eso sí ya no recuerdo, profe. Pero pues yo me imagino que un matemático, ¿no? Ya. Ok, es que tengo un compañero que da ecuaciones diferenciales en el TEC. Ya. ¿Cómo se llama, profe? A ver si lo recuerdo. No, pues quería que me dijeras tú el nombre para ver si era él. Ya. No, es que sí, no me acuerdo, profe. ¿No te acuerdas? Ok, sale, está bien. Bueno, la polarización sí me gustaría que lo viéramos, y la interferencia. Ok. Pero te quiero explicar los fenómenos de la luz para que tengas una idea de cuáles son los fenómenos, ¿no? Estos son los fenómenos de la luz, ¿no? Que puede tener. No son los fenómenos de interacción de la luz con la materia. Esos son otros. Sí, esta es interacción de la luz con la luz.
Aquí pues no hay interacción de la luz con la luz. Aquí, bueno, aquí sí es un poco de interacción de la luz con la materia porque llega la luz y se refleja, ¿no? Ujú. Ese es un, este, bueno, refracción también es un tipo de fenómeno de interacción de la luz con la materia. Ok, creo que estuve mal, sí es cierto. Ujú. Este, la polarización es una ¿Qué pasó? característica de Ya la le puse luz. silencio. Esta es una característica, Ah, ¿no? ok. Porque si te das Acaba cuenta, aquí no a hay las 2. interacción, Si quieres, simplemente es vamos a la las luz 2. propagándose, ¿no? Sí, profe. Ok. Difracción, difracción, si tú tienes una fuente de luz Ujú. aquí, Sí, esta fuente de luz emite ondas, ¿no? sí, Ondas electromagnéticas, que son las que vemos como estos círculos. sí, exacto. Cuando estas ondas electromagnéticas atraviesan espacios muy, muy pequeños, Ujú. del orden de la longitud de onda de la luz, Ok. entonces estos espacios muy pequeños se convierten como fuentes de luz más chiquitas. Entonces aquí es como si tuviéramos una fuente de luz pequeña que emite también ondas electromagnéticas. Por eso se ven aquí estos semicírculos, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Es como, ¿no? Y entonces aquí se forma otra fuente puntual más chiquita de luz. Sí, sí, sí. Eso recuerdo que sí lo había leído en algún libro y es el patrón de interferencia, ¿no? Que por eso se veía Este, oscuro. este es el patrón de interferencia por Ujú. Por difracción. difracción. Mm. Difracción es cuando la luz atraviesa espacios muy chiquitos o los bordes de un material, esta cambia su dirección. La luz cambia su dirección, pero ahí ya no se comporta como partícula, sino como onda. Recuerda que la luz es una onda o una partícula. ¿Cómo la vamos a tomar? Dependiendo del fenómeno que estemos observando, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí puede ser que tenemos fotones en diferentes direcciones, ¿no? Sí. Por eso te puse esta imagen. Aquí solamente hay un fotón, pero aquí hay muchos fotones, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Es lo que tenemos aquí. Aquí lo representamos como onda, porque es mucho más fácil. Entonces, esta fuente puntual o este foco es esto. Y aquí emite luz, ¿ok? Ujú. Sí, sí, sí. Cuando pasa por esta rejilla y por esta rejilla, la luz se difracta. Ujú. Ok. Es decir, en espacios pequeños o en los bordes, la luz se empieza a cambiar de dirección. Es decir, si tú iluminas esto, uno esperaría que los fotones se fueran aquí derechos, ¿no? Ajá, exacto. Y nada más se iluminara aquí una pequeña región, ¿no? Sí, sí, sí. Y si tú iluminas esto, tú esperarías que aquí se fueran todos derechos y aquí vieras un pequeño spot circular, ¿no? Ujú. Sí, sí, Suponiendo sí. que estos son circulares, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que la luz al atravesar estos espacios pequeños se expande Ujú. y a esa expansión le llamamos difracción. A esa expansión, ¿no? Ah, cuando la luz se expande se le llama difracción, ¿no? Sí, pero al atravesar espacios muy pequeños o en los bordes, ¿no? Ok. De material. Porque me acuerdo que la clase pasada ve que estábamos viendo lo del foco, que tiene pues justamente un material atrás que hacía que la luz se expandiera y era un Sí, material que igual. esta fuente, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y Y eso aquí, también era difracción, ¿no, profe? no, esto no es difracción. Aquí prácticamente la luz se está expandiendo. Ajá, ok. Pero si tú pones un objeto aquí, Ujú. la luz, es decir, vamos a hacer esto.
Sí, bueno, en el foco de arriba sí le entiendo porque se comporta como el agua, ¿no, profe? O sea, una onda que Sí, si se va. tienes dos ondas moviéndose, después de un tiempo ya no se ven dos y se ve solo una, porque como que se suman y al mismo tiempo se restan, ¿no? Y por eso se da ese fenómeno. Aquí tienes una fuente puntual, ¿no? Ujú, sí, sí. Y esto es algo muy grande y tú iluminas así. Ujú. Tú esperas Lo que ver, tú esperarías es es solo que una nada más franja de luz. pasa y vieras esto iluminado, ¿no? Exacto, solo una franja. Tú tuvieras aquí nada más una pantalla, ¿no? Exacto. Sí, sí. Aquí tenemos una pantalla. Este, entonces aquí tenemos una pantalla y ves esto, ¿no? Sí. Es decir, la luz viaja en línea recta. ¿Estás Sí, de acuerdo? exacto. Sí, sí. Entonces ves esto. Si tú haces esto cada vez más pequeño, pues la luz viaja en línea recta y verías que el spot se reduce, ¿no? Ujú, sí, sí. Si tú haces esto cada vez más pequeño, pues este spot se va reduciendo en tamaño, ¿no? Ujú, Pero llega un momento en que esto se vuelve tan pequeño, vamos a ponerlo aquí. ujú. Que se da el patrón de interferencia. No, ahí no se da el patrón de interferencia. Esto es tan pequeño que la luz ya no viaja aquí en línea recta. Ah, ok. Entonces, ¿cuándo se difracta? Entonces aquí se expande. Se expande. Ujú, sí, sí, sí. Es la difracción de la luz. Ujú, ok. Aquí no hay interferencia. ¿Por qué no Ujú. hay interferencia? Porque son distintas longitudes de onda y entonces No, se ve para todo. interferencia, ¿qué significa? ¿Qué entiendes por interferencia? Interferencia es algo que se interpone o que... Con algo más, ¿no? Ajá, sí. Y aquí hay algo más que se está interponiendo. Pues las mismas ondas de la luz, tal vez, pero No, no. aquí nada más es una onda, es esta, ¿no? Ok, entonces no, no hay nada. No hay nada, aquí solamente tienes difracción. Ujú, difracción. Pero si tú le pones aquí otra rejilla, Ujú. Ya va a haber dos ondas que sí van a interferir una con la otra, ¿no? exacto, aquí, entonces en este caso, vuelves a tener aquí el fenómeno de difracción Ujú. y en esta parte está interfiriendo esta onda con... Sí, con la otra, porque chocaban sus crestas, ¿no? Entonces, si estaban las Y, crestas, se sumaban, y si estaban antiparalelas, se restaban, ¿no? exacto, y entonces aquí ya hay un patrón de Interferencia. interferencia. Profe, bueno, yo recuerdo que había leído que tenía que ser a fuerza un tipo de luz, ¿no? O sea, porque en la luz blanca, como están todos los colores, Es más siempre se difícil, difractaba, ¿no? es más difícil de hacer interferencia con la luz, con diferentes tipos de longitudes de onda, ¿no? Para hacer interferencia debe de cumplir ciertas condiciones y una de esas condiciones es que la luz o la longitud de esta fuente Ujú, sea igual que la longitud de onda de esta fuente, es ujú. decir, tengan las mismas características. Ok. Si no Profe, tienen las mismas características no pueden interferir. ujú, ok, sí, sí, sí. Y también el tamaño de la rendija, por lo que dijo ahorita, debe de coincidir con esa longitud de onda. Este tamaño de la rendija es más o menos del orden de estas longitudes de onda. Ujú, Entonces son rejillas muy chiquitas, sí, sí, ¿no? sí. Solamente en espacios muy chiquitos se da la difracción. Ujú, Es decir, si tú tienes un orificio aquí grande, ujú. como 1 centímetro de diámetro, y tú tienes una lámpara aquí y lo iluminas, Se da difracción, ¿no? pero ¿por qué se va a dar difracción? Ah, ok. No, no se da.
Solo si es ¿Por, más chiquita. ¿Por qué no se da, Gustavo? Es que como dijo 1 centímetro, a mí se me hizo algo muy pequeño, pero bueno, tal vez no era ¿Cómo, lo suficientemente cómo pequeño. es? ¿De qué órdenes de magnitud son las longitudes de onda? De nanómetros. De nanómetros. ¿Y un nanómetro comparado con un centímetro? No, pues sí es muy grande. Es muy grande. Sí, entonces ahí sí se va a ver solo un haz de luz, ¿no? O sea, un rayo, no sé cómo Exacto, se llama. lo único que vas a ver es, a lo mejor ligeramente expandido, pero lo que vas a ver acá es un spot, ¿no? Ah, un spot, ok. Un spot, me refiero a este círculo iluminado, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y si tú haces esto cada vez más pequeño, y ahora tienes un círculo de diámetro más o menos proporcional a la longitud de onda de esta luz, Entonces sí ya se va a difractar. se va a difractar y ocurre esto, Sí, sí. ¿sí? Sí, o sea, profe, es que yo lo pensaba porque, por ejemplo, no se ve en las lámparas de escalera o en las lámparas que ponen junto a un retrato, son más o menos ese efecto, ¿no? O sea, son focos como puntuales que dan una luz intensa, como esto que había dicho, el spot, pero sí se ve un poco de difracción, ¿no? O sea, porque sí se ve un poco de iluminación alrededor. Pero Sí. bueno, o sea, esto supongo que es por que el foco así fue diseñado o algo así. Un solo foco no puede darte difracción, o sea, el Ujú, foco es una fuente que emite ondas ujú. esféricas, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente, si ese foco está en una lámpara, aquí está el Tiene foco, una pantalla, ¿no? pues obviamente se va a expandir esa longitud de onda o se va a Ujú, expandir esa luz, pero porque son ondas esféricas y esa onda esférica cada vez está siendo más y más grande, ¿no? ujú, exacto. Pero aquí la difracción se da cuando la luz pasa por espacios muy pequeños, Ujú, sí, sí. no por el foco, Sí, sí, sí. Ok, sí, 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 ya me quedó más claro, profe. ¿sí? Y esos espacios pequeños, si son todavía más pequeños del tamaño de la longitud de onda, entonces ya se da el efecto de interferencia. No, el efecto de interferencia dijimos, ¿qué es interferencia? Ajá, cuando algo choca con otra cosa, ¿no? O sea, No, interfieren interfiere. dos señales. Sí, sí, pues sí, interfiere. Por eso es interferencia, porque interfieren dos o más señales. Entonces, la interferencia se da porque aquí tienes una rejilla Y y otra. aquí tienes otra rejilla. Sí, Entonces, sí. estas dos rejillas se comportan como fuentes secundarias de luz Ujú, sí, sí, y sí. entonces aquí ya interfieren. Y dependiendo de la interferencia, hay interferencia constructiva o destructiva. Destructivo. Entonces, el fenómeno de difracción simplemente es cuando la luz pasa por estas rejillas y se expande. Ujú, Eso es solamente difracción. ok. Si ya tienes otra rejilla, entonces tienes otra fuente y la luz que emana de estas dos fuentes interfiere y ahora ya tienes el fenómeno de interferencia. Ok. ¿Sí, Gus? Sí, profe. Ok. Un patrón común de la difracción o de interferencia por difracción es este. Ujú, Aquí tienes dos rejillas, esta y esta, ¿no? Y ujú, obviamente atrás una fuente puntual. ujú, Esta fuente puntual ilumina estas dos rejillas y estas dos rejillas ya se convierten o como si fueran fuentes secundarias de luz, ¿no? ujú, sí, Entonces aquí tienes una fuente secundaria y aquí tienes otra fuente. sí. Estas interactúan en el espacio y cuando pones una pantalla se ve este patrón de interferencia por difracción. Ok. Ok, ¿dónde lo puedes ver este? Si tienes esas
transparentes de No, tela. no le escuché, profe, que si tengo que de tela. Cortinas semitransparentes Ah, ok, sí, sí, de tela, sí, sí, sí. que en la noche cuando enciendan las lámparas, Ujú, quita la cortina y vas a ver esto. Esta es la fuente puntual, esta. ok, sí, sí. Con la cortina y obviamente va a tener muchas porosidades. Ajá, sí. Y esas porosidades, pues obviamente van a tener un área o un diámetro comparado a esta longitud de onda, ¿no? Es decir, son muy pequeñas. Ujú, Entonces ocurre la difracción de la luz. Y como son muchas, pues tienes muchas fuentes puntuales que están interactuando y vas a ver estos patrones. Mira, ujú, sí, sí, sí. es este. Ok. Sí, ese fenómeno sí yo lo había visto, pero no sabía por qué pasaba. Entonces, creo que sí ya. Entonces, Ahora sé por qué pasa. ¿esto qué es? O sea, ese es el patrón de interferencia por difracción Difracción, y el exacto. otro es la fuente puntual. Sí, esta es la fuente puntual. Este. Ujú, Y estos son al pasar por estos pequeños orificios. sí, sí. Ok. Pues bueno, yo creo, bueno, ya nada más te explico este último. Este último es el esparcimiento, ¿no? Ok. Y el esparcimiento es cuando los rayos del sol interactúan con las moléculas de la atmósfera. Y entonces aquí no se da absolutamente, que cuando llegan, chocan y se esparcen. Ujú, Pero el esparcimiento tiene que ver con la longitud de onda. ok. Entonces, digamos que este esparcimiento se da más en longitudes de onda cortas, es decir, en longitudes de onda en el azul. Ujú, Entonces, cuando estás en el día, entre las 10 y las 4, hay un esparcimiento de la luz azul, ujú, porque este esparcimiento depende del ángulo con que sí, vengan los rayos. ok. Depende de la longitud Entonces, de onda y también depende del ángulo de incidencia. de incidencia, exacto. Entonces, por ejemplo, cuando el sol apenas está saliendo, ahí la mayor luz que se esparce es en los rojizos. Ujú, sí, sí. Y como tenemos simetría circular, se da en los atardeceres, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Y Y, en los amaneceres y en los atardeceres, ¿no? ajá, y en el transcurso del día, la mayor parte de longitud de onda que se da por el ángulo es la luz azul. Ujú, sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué el mar es azul? Pues me parece que es el mismo efecto, ¿no, profe? Porque la luz se refleja en el agua Exacto, y por eso es que se ve azul, ¿no? exacto. Como tenemos esparcimiento en el azul es la longitud de onda que se refleja en la superficie del agua y por eso lo vemos Azul. azul. Ujú, exacto. Bien, 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 bien. Ok. Bueno, nada más para adelantarte algo. Estos mismos efectos Ujú, se dan en el tejido. ujú, sí, sí, sí. Cuando la luz llega, Ujú, aquí tenemos la piel. sí, Parte de la luz llega a la superficie y ¿qué pasa? se refleja Parte se refleja, y ¿no? parte continúa, Y parte entonces se transmite. se transmite. Ok. ¿Ok? La reflexión puede ser como la que vimos aquí, que el ángulo de incidencia sea igual al ángulo de reflexión, Ujú, pero como no es una superficie 100% plana, tenemos rugosidades o sí, también parte de la luz llega a transmitirse en las primeras capas de la piel.
capas y puede volver a salir. Tenemos reflexión difusa o reflexión especular. Especular es cuando el mismo ángulo de incidencia es cuando el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia, ¿no? Este y este, ¿no? Y Es reflexión igual. difusa es cuando el ángulo de reflexión no es igual al ángulo de incidencia. Ok. Ok, entonces también tenemos reflexión. Sí, exacto. Aquí pueden darse fenómenos también como que la luz llega Ujú. y cuando se refleja a un determinado ángulo cambia la polarización de la luz. Ok. Entonces ese cambio de polarización de la luz lleva información del tejido. Ok, ok. Eso es como Ah, la luz linealmente polarizada, ¿o no? podría ser, sí. ¿Sí? Ujú. Ok. Pero no es fuerza, Entonces, también puede ser circularmente polarizada. ahí pues es que la luz blanca Sí. no está polarizada. Sí, 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 pero cuando choca con el material se puede polarizar Se también. puede polarizar, exacto. Ujú. Y al polarizarse no solo es lineal, o sea, puede ser cualquiera, elíptica, circular o lineal. Al polarizarse es lineal. Ah, ok. Ajá, por eso le había dicho linealmente polarizado. Sí, linealmente polarizada, exacto. Bueno, y cuando se transmite, se Ujú. puede dar los siguientes casos. Que este material sea transparente a esta longitud de onda. ¿Qué significa eso, Gustavo? Que, o sea, que no le impide el paso, entonces, No le impide el paso, entonces l- prácticamente esta longitud de onda se pasa como si nada, sí, ¿no? como si no estuviera el material. Como si no estuviera el material, porque no hay nada que la esté absorbiendo. Ujú, exacto. Pero cuando se transmite por esparcimiento. Es Esparcimiento se decir, transmite. no sigue su trayectoria Original. recta, original, sino que se empieza a esparcir, ¿no? Ujú, sí, sí. Ok, entonces aquí se esparce, pero puede darse el caso en que en estas capas no hay nada que la absorba, en estas sí, Ujú. ¿no? Eran los cromóforos, ¿no, profe? Y aquí podemos encontrar algo llamado cromóforo o fluoróforo. Ujú. Que era lo de que si absorbía dependiendo del estado del electrón, ¿no? Y lo de cuando Exacto. rebotaba en el fluoróforo. Entonces, estos cromóforos o fluoróforos tienen la característica de que absorben la energía de los fotones, ¿no? Sí, Pero absorben la energía de los fotones a cierta longitud de onda, ¿no? sí, O sea, no cualquier longitud de onda puede ser absorbida por el cromóforo o por el fluoróforo. sí, exacto. Depende de qué cromóforo sea, va a absorber una longitud de onda determinada, ¿no? Ujú, Entonces hay sí, sí. cromóforos que absorben en verde, hay cromóforos en azul, hay cromóforos que absorben en rojo, hay otros que absorben en infrarrojo. Ujú, Depende de sí, sí. la naturaleza del cromóforo. Y al hablar de la naturaleza del cromóforo, nos estamos hablando a su estructura Molecular, atómica, ¿no? atómica. Ok. Ok, entonces, cuando esto ocurre, se lleva a cabo la absorción, ¿no? Sí, Y cuando no es absorbida esta luz por un material, entonces pues prácticamente es una transmisión, ¿no? exacto. Ok. Ahora, dependiendo de estas moléculas, se dividen tanto en fluoróforos como en cromóforos. El fluoróforo, una vez que absorbe esta longitud de onda, se excitan sus electrones, Y emite luz, ¿no? se relajan y emite luz, ¿no? Ujú. ¿Cómo es la longitud de onda de emisión, de absorción? Es diferente y menor porque se gastó energía en esta parte de la vibración, ¿Cuál es menor? la que emite. A ver, pues, ¿por qué es menor? Sí, porque la luz incidente llegó,
cambió de orbital el electrón se quedó en este estado de vibración y cuando estuvo en estado de vibración lo convirtió en calor. Entonces al convertirlo en calor perdió energía y Perdió por eso energía. cuando lo emite ya no puede ser eso porque se perdió esa energía. Ok, Entonces es entonces menor. quiere decir que la energía del fotón emitido, ¿cómo es con la energía del fotón absorbido? La del emitido es menor. Ok, y si la energía es menor, ¿cómo es la longitud de onda? Mayor. Mayor, Sí. ¿sí? Entonces, ¿cómo es la longitud de onda de la luz emitida? Mayor. Mayor. Ujú. Entonces, ¿por qué habías dicho menor? Ah, es que yo le entendí la energía, pero sí tienes razón. Dijo longitud de onda. Dije Entonces, longitud de onda. sí, sí. Ok. Y si absorbió la energía del fotón, pero no emite luz, entonces se le llama Cromóforo. cromóforo. Y si emite luz, se le llama Fluoróforo. fluor. Ok. Entonces aquí por conservación de la energía, si absorbió la energía de la luz, ¿qué debe de ocurrir? Calor. Ok, sí, podría ser, pero en este tipo de moléculas llamadas cromóforos, al absorber energía, entonces debe de haber algún proceso fotoquímico. Ok. Y este es un proceso fotofísico. Ok. Me imagino que entonces en el cromóforo busca otra molécula en la cual le pueda transmitir esa energía y regresar a su estado original, ¿no? Este, en estos, los electrones son absorbidos y excitados. Sí, sí, sí. Y una vez que son excitados, pues, Se se emiten ya. relajan y emiten luz. Pero aquí no se excitan los electrones, Ujú. porque no hay emisión de fluorescencia. Exacto. Sin embargo, el cromóforo ganó energía. Ujú. Lo que va a pasar es que se van a alterar ciertos procesos biológicos. Ujú. Sí, sí. Entonces aquí no hay emisión de fluorescencia porque no se excitan los electrones, pero ganó el cromóforo energía. Debe de ocurrir algo. ¿Qué ocurre? Pues pueden ocurrir diferentes tipos de cosas, ¿no? Oxidación, generación de radicales, Ujú. eh, algún proceso biológico se está modificando. Ujú. Entonces aquí en los cromóforos son modificaciones o alteraciones en procesos biológicos específicos. Y aquí son absorción y emisión de radiación. Ok. Sí, profe. Bueno, ok, entonces yo creo que hasta ahí ya la dejamos. El próximo martes vemos polarización Sí. y ya nada más nos faltan 2 clases, porque necesito que entiendas muy bien las características de la luz y sus interacciones, ¿no? Ok, Y profe. necesito que entiendas qué es bien la polarización y qué es la interferencia. Entonces eso lo vamos a ver en 2 clases. Ok. Y ya una vez conocido esto, si ya entendiste muy bien el concepto de la luz, el concepto de los electrones, ya esto de la interacción luz-tejido, ya va a ser fácil, porque ya tienes las ideas y los conceptos y las bases de la luz y de la materia. Por eso es que hemos tomado varias clases de esto, porque necesito que lo entiendas y lo comprendas bien. Porque si Perfecto, no lo profe. entiendes, si no lo comprendes, entonces no vas a entender las interacciones. Ok, profe. Necesito que entiendas bien cuáles son las características de la luz y cuáles son sus interacciones con la materia y cómo está dada la materia, ¿no? Ujú. Entonces, por eso empezamos con la estructura atómica. Atómica. Ujú.
y ahorita estamos viendo algunos conceptos de luz, pero solamente oralmente, verbalmente. Ujú, Necesito explicarte por lo menos que entiendas un poco bien qué es polarización ujú. e interferencia, ¿no? Difracción, bueno, no tanto, pero polarización e interferencia sí me gustaría que los entendieras, ¿no? Ok. Y entendieras bien cómo es Obviamente para entender interferencia y polarización, vamos a tener que ver ya exactamente de una manera más formal cómo está descrita matemáticamente esta onda, ¿no? Sí, 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 está bien, profe. Yo creo que ese va a ser el tema más difícil del curso, Ok. la luz, ya en términos matemáticos. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más amigable posible. Sí, está bien, profe, no se preocupe. Sale, Gustavo. Pues bueno, hasta acá la dejamos y